Ejemplo 1. Una pelota se deja caer desde una altura de 49,5 metros, considerando el valor de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, determinar el tiempo que está en el aire, la velocidad con la que impacta el suelo y la altura a la que está del suelo después de 2 segundos de haberse soltado. Entonces vamos a observar esta gráfica de la situación. Tengo la pelota a 49,5 metros del suelo. Esta línea me está representando la altura. También miren que en el suelo la altura es 0, ¿cierto? Algo que hemos reiterado mucho, llévale 0. Y yo puedo tener en cuenta cualquier valor de la altura, ¿cierto? Voy a soltarla para que observen cómo es que se va a ver la caída. Listo, varias cosas a tener en cuenta. Primero, miren que entre una y otra hay una distancia cada vez mayor, sin embargo el tiempo entre una y otra es la misma, miren, más o menos de a 0,25 segundos, un cuarto de segundo entre cada intervalo. Lo que ocurre es que aunque estas fotos son tomadas, digamos, en los mismos lapsos, como está acelerando, entonces por eso cada vez recorre una distancia mayor. Y quiero que observen también las flechas, miren que la flecha roja me representa la velocidad, se va haciendo cada vez más grande, mientras que la flecha azul permanece igual. La flecha azul es la gravedad, siempre vale lo mismo, 9,8, mientras que la velocidad va aumentando. Miren que la roja se va haciendo cada vez más grande. Listo, entonces ya con esto podemos continuar el ejercicio. Entonces vamos a tener lo siguiente, pues siempre vamos a representar el suelo, vamos a representar también una pelotica que nos va a caer desde una altura que ya nos dijeron que es exactamente 49,5 metros. Una cosa es la altura como medida y otra cosa como distancia recorrida. Listo, resulta que él se está moviendo hacia abajo. Entonces yo puedo pensar lo siguiente, recuerden que altura es la diferencia entre las posiciones inicial y final. Esta es la posición inicial y la posición final es el suelo, que es 0. O sea que si yo vengo y cojo y hago esta operación, me quedaría 0 menos 49,5. Esto me da que la altura es menos 49,5. Listo, entonces quiero hacer una claridad. Aquí estamos diciendo que la altura es esa, pero hay que tomarla con signo negativo. ¿Por qué se debe tomar con signo negativo? Porque se está moviendo hacia abajo. Entonces vamos a dejar eso muy, muy claro. Listo, negativo porque baja. Ahora, con ese dato claro, vamos a mirar qué otros datos me da el ejercicio. Entonces miremos, me dicen que la altura es esa, ¿sí? Como se mueve hacia abajo la voy a tomar negativa. Me dan el valor de la gravedad, que va a ser entonces 9,8 metros por segundo cuadrado. Este es el valor de la gravedad. Y me preguntan por el tiempo que está en el aire. Además, hay un dato que no he tenido en cuenta, pero que me están dando, y es que me dice que se deja caer. Ya habíamos analizado en las notas que cuando dicen se deja caer es porque la velocidad inicial vale 0. Entonces el cuerpo se está moviendo sin velocidad inicial. Una fórmula que me esté relacionando esos valores es la última fórmula de acá. Recuerden que esta h, esta d la vamos a tomar como una altura y simplemente me va a quedar h igual velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad es 0, todo este factor se hace 0, ¿sí? Se convierte en 0. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa da 0. Y el 0 ni suma ni resta, entonces lo puedo quitar. Entonces me queda esta expresión así, más sencilla todavía. Y escribamos los valores. H menos 49,5 metros igual a menos 1/2 de la gravedad, o sea 9,8, eso multiplica metro segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. 49,5 metros igual a menos 1/2 de 9,8 da menos 4,9. 1/2 es la mitad, ¿cierto? Entonces simplemente es dividir por 2 y esto por tiempo al cuadrado. Como este término está multiplicando, va a pasar a dividir. Pasa completo con el signo menos y todo. Entonces me queda menos 49,5 metros dividido menos 4,9 metros por segundos al cuadrado. Los metros se cancelan, esto va a ser igual a tiempo al cuadrado y simplemente entonces voy a obtener, al hacer la operación, da 49,5 dividido 4,9 está dando 10,1 el tiempo al cuadrado y da segundos al cuadrado. Este segundos pasa arriba como denominador en un denominador y sube. Finalmente vamos a sacarle raíz a eso y me queda que la raíz de ese número es 3,17 segundos. El cuadrado del segundo se da también con el de la raíz. Entonces la raíz afecta tanto al número como a la unidad.
Y aquí tenemos entonces la respuesta del numeral A. Volviendo a la gráfica, podemos observar efectivamente, si yo ubico el mouse aquí en los tiempos, observo que en el suelo me está marcando un valor de 3.17 segundos, que es efectivamente lo que nos había dado. Vamos ahora al numeral B. Muy bien, entonces vamos a retomar los cálculos que tenemos, que son la altura inicial que nos habían dado, medida hacia abajo, o sea, menos 49,5, la velocidad inicial 0 porque se deja caer, la gravedad que es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿listo? Y ya tenemos la respuesta del primer punto, que era el tiempo en el aire, o sea, el tiempo en llegar al suelo. Ese valor nos va a servir para responder el segundo punto, que nos está pidiendo por la velocidad con la que impacta el suelo. Entonces aquí nos están pidiendo averiguar una velocidad final. ¿Cuál es la velocidad con la que llega al suelo? Este tiempo que tengo acá me sirve porque este es el tiempo que se demora en llegar al suelo, ¿cierto? Es otra forma de entender el tiempo en el aire, el tiempo que se demora en llegar al suelo. Entonces voy a mirar de las fórmulas cuáles puedo usar que me relacione estos datos, incluyendo este tiempo que me sirve. Y la mejor fórmula es la primera. La segunda también se podría usar, pero pues es una vuelta más larga. Velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial, como es cero, la puedo quitar. Si usted la mete y la escribe, pues ese cero ni le suma ni le resta. Entonces de una vez lo quitamos y simplemente voy a escribirlo así. Velocidad final igual a menos la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que es este, ¿cierto? 3.17. Recuerden que ese tiempo lo podemos usar, pero es porque es el del mismo instante, o sea, al llegar al suelo, ¿cierto? Que la velocidad es menos 31,07. ¿En qué unidades queda? Aquí tengo metros, segundos al cuadrado, se cancela uno de esos del cuadrado con el segundo del tiempo y me queda metros sobre segundo, unidades de velocidad. Listo, esta es la velocidad con la que llega al suelo. Y muy claro para que tengamos en cuenta, negativa, ¿por qué? Porque el cuerpo se está moviendo hacia abajo. Muy bien, por último, el numeral C, que me pregunta por la altura a la que está el suelo después de 2 segundos de haberse soltado. Para esto vamos a hacer aquí un cambio en las variables que estamos utilizando. Recordemos que la altura es igual a la posición final menos la posición inicial. Hasta ahora hemos trabajado la altura como tal y usamos valores negativos en cuanto al movimiento. Pero resulta que aquí en esta parte me están pidiendo especialmente no una altura propiamente medida desde donde se soltó, sino desde el suelo. Entonces digamos que a los 2 segundos la bolita va por acá y yo necesito saber esta altura. Las fórmulas realmente con la H no me dejan averiguar esa altura. Entonces voy a averiguar exposiciones. Tomando en cuenta que voy a asumir como posición inicial esta y como posición final esta. ¿Listo? Entonces voy a escribir la misma fórmula última y la voy a escribir en términos de posición inicial y final. ¿Cómo queda? Queda así. Y final menos y inicial igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Al despejar la posición final, este que está aquí restando lo va a pasar a sumar. Me va a quedar así. Y inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación también es muy utilizada, de hecho se llama la ecuación canónica, solamente para que conozcan canónica. Listo, de la caída libre, que no usa la altura sino las posiciones. Pero miren cómo se resuelve ya solamente con la ecuación canónica, simplemente voy a reemplazar valores. Posición inicial va a ser el lugar donde está, en el cielo, allá arriba, 49,5 metros. Como la velocidad inicial era 0, lo mismo que razonamos antes, todo esto se me cancela y me queda menos un medio de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 2 segundos. Estamos hablando de la posición después de 2 segundos de soltarse. Entonces voy a escribir ese 2 segundos al cuadrado, así en paréntesis, y voy a resolver.
Primero hacemos las multiplicaciones, entonces voy a dar el 49,5 expresado y aquí me va a quedar todo esto que haciendo la operación directamente en la calculadora, un medio de 9,8 es 4,9 por 2 al cuadrado que es 4, ¿cierto? Y eso nos va a dar menos 19,6. ¿En qué unidades me va a quedar esto? Resulta que el segundo se eleva al cuadrado y se cancela con el segundo al cuadrado abajo y me queda solo metros. Miren que ya entonces simplemente voy a averiguar ese 49,5, le resto el 19,6, que es lo que ha descendido realmente, y me queda 29,9 metros. Entonces, respondiendo a la pregunta, la altura a la que está del suelo después de haberse soltado, vamos a decir que es 29,9 metros. O sea, ese valor es lo que hay desde el suelo, ¿sí?, hasta el lugar donde va la pelota a los 2 segundos de haberse soltado. Recuerden que se está moviendo hacia abajo.